Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bendición poder comenzar este nuevo día juntos en la presencia de Dios. Tal vez hoy despertaste con el corazón cargado, con pensamientos que no te dejan en paz o con preguntas que aún no tienen respuesta. Pero hay algo que necesitas recordar desde este instante. Dios ya está contigo en este momento y Él quiere hablar a tu vida hoy. No estás aquí por casualidad. Si este video llegó a ti, es porque hay una palabra que puede renovar tu fe, encender tu esperanza y darte la dirección que tanto necesitas. Hoy no será un día común, será un día marcado por la presencia de Dios, si decides abrir tu corazón. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo con mucho cariño. Muchas personas ven estos mensajes, sienten paz, reciben fuerza, pero no están suscritas al canal. Y eso hace que se pierdan nuevas oraciones que pueden llegar justo en el momento exacto que más lo necesitan. Así que suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque cada mensaje aquí es una semilla de fe para tu vida. Y ahora dime, ¿qué es lo que hoy estás necesitando de Dios? Escríbelo en los comentarios. Este es un espacio de fe y juntos podemos orar y creer por milagros en cada vida. Ahora sí, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu día y quizás también tu vida. Sé en este momento, esa persona se detiene por un instante, respira profundo y aquieta su interior. Comienza a percibir algo que muchas veces pasa desapercibido. En medio de la prisa, la presencia de Dios ya está ahí, envolviendo suavemente su vida, como la luz del amanecer que entra por la ventana sin hacer ruido, pero cambiándolo todo. Y mientras el corazón se va serenando, surge una verdad que transforma. Este no es solo un nuevo día, es una nueva oportunidad para vivir con propósito, para caminar con conciencia espiritual y para responder al llamado que Dios hace a través de su palabra en Mateo 25. Porque en Mateo 25, 1, 13, Jesús habla de las 10 vírgenes, unas prudentes y otras insensatas. Todas tenían lámparas, todas esperaban, todas parecían preparadas, pero solo 5 tenían aceite suficiente. Y aquí hay una enseñanza profunda. No basta con aparentar fe, es necesario alimentarla constantemente. En la vida diaria, esto se refleja de una manera muy real. Es como alguien que tiene buenas intenciones, que dice creer, pero deja de orar, se distrae fácilmente, posterga su tiempo con Dios. Y cuando llega el momento difícil, cuando la noche se hace más oscura, su lámpara comienza a apagarse. Por eso, ese corazón que ora en esta mañana entiende algo clave. El aceite no se improvisa, se cultiva. Se cultiva en la intimidad con Dios, en la oración sincera, en los pequeños momentos donde se decide apagar el ruido del mundo para escuchar la voz del Señor. Y poco a poco, esa persona empieza a hacer ajustes prácticos. Quizás decide comenzar el día con unos minutos de silencio antes de tocar el celular. O tal vez elige hablar con Dios mientras camina, mientras trabaja, mientras respira, entendiendo que la fe no es solo un momento, sino una relación constante. Y en medio de esa reflexión surge otra imagen poderosa que Jesús enseña en Mateo 25, 14, 30, la parábola de los talentos. Allí se revela que Dios ha confiado algo a cada persona, a algunos más, a otros menos, pero todos han recibido algo. Y aquí hay otra verdad que toca el alma. No se trata de cuánto se tiene, sino de qué se hace con lo que se recibió. En la vida real, eso puede ser un talento, una habilidad, una palabra de ánimo, una oportunidad de ayudar a alguien, incluso una simple sonrisa en el momento correcto. Pero muchas veces, por miedo, inseguridad o comparación, ese talento se esconde, se entierra, se deja sin usar. Y ese corazón que ora empieza a reconocer cuántas veces ha dejado de actuar por miedo al qué dirán, cuántas veces ha dudado de sí mismo
olvidando que fue Dios quien colocó ese valor dentro de él. Pero en lugar de condena, lo que surge es una invitación a moverse, a confiar, a dar pasos pequeños pero firmes, porque Dios no espera perfección, espera fidelidad. Y así, en lo cotidiano, esa persona comienza a cambiar su actitud. Si antes dudaba en ayudar, ahora actúa. Si antes callaba, ahora edifica con sus palabras. Si antes se detenía por miedo, ahora avanza con fe, aunque sea paso a paso. Y entonces, casi sin darse cuenta, algo empieza a encenderse dentro de su interior, como una lámpara que vuelve a brillar con más fuerza. Pero Mateo 25 no se detiene ahí, porque más adelante, en los versículos 31 al 46, Jesús revela algo aún más profundo, que Él se encuentra en los pequeños, en los necesitados, en aquellos que muchas veces el mundo ignora. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Mateo 25:35. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata solo de la relación personal con Dios, sino de cómo esa relación se refleja en la forma de tratar a los demás. En la práctica, esto se ve en cosas simples pero poderosas, en escuchar a alguien que necesita desahogarse, en ayudar sin esperar nada a cambio, en ser paciente cuando sería más fácil reaccionar con dureza, en perdonar cuando el orgullo quiere hablar más alto. Y en medio de todo eso, ese corazón comienza a entender algo hermoso. Cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno delante de Dios. Es como si, en medio de la rutina, esa persona comenzara a ver con nuevos ojos, a percibir oportunidades donde antes veía molestias, a reconocer a Dios en situaciones que antes pasaban desapercibidas. Y así, sin presión, sin prisa, pero con intención, ese día comienza a tomar un sentido diferente, porque ya no es solo un día más, es un día vivido con la lámpara encendida, con los talentos en movimiento y con el corazón dispuesto a amar como Cristo enseñó. Y mientras esa verdad se va asentando en lo más profundo del alma, algo invita a seguir avanzando, a profundizar aún más, porque lo que viene puede llevar esa experiencia a un nivel todavía más transformador. Y mientras ese corazón permanece en ese ambiente de quietud y conexión, comienza a percibir algo aún más profundo. Dios no solo está presente, sino que ya ha ido delante de cada instante de este día. Es como si alguien caminara por un sendero desconocido y de pronto notara que el camino ya fue preparado, que las piedras ya fueron movidas, que los obstáculos ya fueron vistos. Así también, Dios ya está en cada situación que esa persona enfrentará hoy, incluso en aquellas que todavía no puede imaginar. Y cuando esa verdad se asienta en el alma, algo cambia. La ansiedad pierde fuerza y la confianza comienza a crecer, porque ya no se trata de controlar todo, sino de caminar acompañado. Y en ese mismo espíritu, la enseñanza de Mateo 25 empieza a cobrar vida de una manera muy real. Jesús habla de estar preparados, de mantener la lámpara encendida, pero también revela algo que muchas veces se pasa por alto. Hay momentos que no vuelven. La puerta se cerró y esa imagen no es para generar miedo, sino conciencia. Porque en la vida diaria, ¿cuántas veces se deja para después aquello que Dios está pidiendo ahora? Una oración que se pospone, una decisión que se evita, una oportunidad de hacer el bien que se ignora. Y ese corazón que ora empieza a comprender con claridad: el tiempo con Dios no se negocia, se responde. Entonces, casi de manera natural, comienza a hacer ajustes. Tal vez decide no ignorar más ese impulso de buscar a Dios en medio del día, o deja de distraerse tanto con lo superficial, o simplemente aprende a detenerse unos minutos para reconectar.
porque entiende que el aceite de la fe no aparece por casualidad, se cultiva en lo secreto, y mientras esa verdad se va profundizando, surge otra enseñanza poderosa de Mateo 25, la fidelidad en lo pequeño. Bien, buen siervo y fiel. Esas palabras comienzan a resonar dentro del corazón como una meta silenciosa, pero y firme. Y entonces algo cambia en la manera de ver la vida, porque muchas veces se piensa que lo importante son los grandes logros, los grandes momentos, las grandes decisiones, pero Dios está observando algo diferente, lo cotidiano, lo invisible, lo constante. Es como cuando alguien elige responder con paciencia en lugar de reaccionar con enojo, o decide hacer lo correcto aunque nadie esté mirando, o cumple con responsabilidad incluso cuando no tiene ganas. Ahí, justo ahí, se está formando una vida fiel, y ese corazón empieza a darse cuenta de que cada pequeño acto cuenta, que cada decisión diaria es una oportunidad de honrar a Dios. Pero en medio de ese proceso también aparece una lucha muy real, el miedo. En Mateo 25, el siervo que escondió su talento no lo perdió por falta de capacidad, lo perdió por temor. Y eso toca una verdad muy humana, porque el miedo muchas veces paraliza, hace dudar, hace retroceder, hace esconder aquello que Dios ya entregó. Miedo a no ser suficiente, miedo a fallar, miedo a lo que otros puedan pensar. Y por eso, en la vida diaria, muchas personas dejan de avanzar. Tienen algo valioso dentro, pero no lo usan. Tienen oportunidades, pero no las toman. Sin embargo, en ese momento de oración, algo comienza a cambiar. Porque ese corazón entiende que Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. Y entonces surge una decisión silenciosa, pero poderosa. Dejar de esconder lo que Dios ha dado. Tal vez será un paso pequeño, tal vez con inseguridad, pero será un paso en fe. Y en ese instante algo se libera por dentro, como si una carga comenzara a romperse, como si una puerta interna se abriera, y casi sin darse cuenta, esa persona empieza a caminar más ligera, más confiada, más libre. Pero la enseñanza de Mateo 25 no termina ahí, porque también revela algo que transforma completamente la manera de relacionarse con los demás. Tuve hambre y me diste de comer. Y esa frase empieza a cambiar la perspectiva del corazón, porque ya no se trata solo de buscar a Dios en lo espiritual, sino de reconocerlo en lo cotidiano, en las personas, en las necesidades alrededor. En la práctica, eso se vuelve algo muy tangible. Es ese momento en que alguien necesita ser escuchado, y en lugar de ignorarlo se le da tiempo. Es cuando aparece una oportunidad de ayudar, y en lugar de pasar de largo, se decide actuar. Es cuando alguien está pasando por un mal día, y una simple palabra puede hacer la diferencia. Y ahí, en esos gestos aparentemente pequeños, algo eterno está ocurriendo, porque cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada decisión de servir, está tocando directamente el corazón de Dios. Y entonces, sin presión, sin ruido, pero con intención, ese corazón empieza a transformarse. Ya no vive solo para sí mismo, comienza a vivir con propósito. Y mientras esa verdad se va haciendo cada vez más clara, algo dentro de esa persona despierta aún más, porque empieza a entender que Dios no solo quiere acompañarlo en este día, sino moldearlo profundamente para algo mucho mayor. Y mientras ese corazón continúa avanzando en esta jornada interior, comienza a percibir algo aún más profundo. Dios no solo quiere acompañar el día, Él quiere transformar el interior, porque llega un momento en que ya no basta con entender, es necesario permitir que Dios trabaje por dentro. Y es ahí donde la enseñanza de Mateo 25 deja de ser solo una reflexión y se convierte en una invitación personal.
una invitación a mirar hacia adentro, porque muchas veces la mayor batalla no está afuera, sino en el interior, en los pensamientos que se repiten, en las emociones que pesan, en las actitudes que se arrastran desde hace tiempo, y ese corazón empieza a notar algo con sinceridad. Hay áreas que necesitan ser transformadas, tal vez una impaciencia que aparece fácilmente, una dureza al hablar, una tendencia a desanimarse, o incluso una frialdad espiritual que se fue instalando poco a poco. Y en lugar de ignorar eso, esa persona decide hacer algo diferente. Decide presentarlo delante de Dios, sin máscaras, sin excusas, sin aparentar. Como alguien que abre las ventanas de una casa después de mucho tiempo, dejando que entre la luz, que circule el aire, que todo lo oculto sea visto. Y en ese acto de sinceridad algo comienza a cambiar, porque Dios no transforma lo que se esconde, Él transforma lo que se entrega. Y mientras ese corazón se rinde con humildad, empieza a experimentar algo que no se puede explicar fácilmente. Una paz suave pero firme, una sensación de ser sostenido, de no estar solo en ese proceso. Y poco a poco, esa persona comienza a entender que la transformación no ocurre de un momento a otro, sino en un proceso constante, como una semilla que crece bajo la tierra, en silencio, sin prisa, pero con vida. Y en medio de ese proceso, Mateo 25 vuelve a traer una verdad clave. La fidelidad no es un evento, es un estilo de vida. No es algo que se vive solo en momentos especiales, sino en lo diario, en lo repetitivo, en lo aparentemente simple. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ese corazón deja de buscar experiencias intensas todo el tiempo y empieza a valorar la constancia. Empieza a entender que orar cuando no hay ganas también es fidelidad, que hacer lo correcto cuando nadie ve también es obediencia, que mantenerse firme en medio del cansancio también es fe. Y así, sin darse cuenta, comienza a madurar. Pero en ese camino también aparecen momentos de debilidad, días en los que no todo sale bien, momentos en los que se falla, en los que se duda, en los que el ánimo no es el mismo. Y ahí surge una pregunta muy humana: ¿qué hacer cuando uno falla? Y es en ese punto donde algo profundamente consolador se revela, porque Mateo 25 no habla de perfección, habla de preparación, de fidelidad y de disposición. Y eso significa que aun cuando alguien tropieza, todavía puede levantarse. Y ese corazón empieza a comprender algo que libera, que Dios no lo define por sus caídas, sino por su disposición de volver a Él. Y entonces, en lugar de quedarse en la culpa, esa persona decide regresar, como alguien que se perdió en el camino, pero decide volver a la dirección correcta. Y en ese regreso, algo hermoso ocurre. La gracia de Dios no rechaza, restaura. Y así, poco a poco, ese corazón se vuelve más sensible, más humilde, más dependiente de Dios. Ya no confía tanto en su propia fuerza, sino en la presencia de aquel que lo sostiene. Y en medio de esa transformación interior, Mateo 25 vuelve a señalar algo esencial. El amor no es teoría, es acción. Y eso lleva a ese corazón a hacerse una pregunta sincera: ¿cómo está tratando a los demás? Porque es fácil hablar de fe, pero es en las relaciones donde realmente se refleja, en la forma de responder, en la manera de escuchar, en la capacidad de perdonar, en la disposición de ayudar. Y poco a poco, esa persona comienza a hacer ajustes prácticos. Tal vez decide ser más paciente con alguien difícil, o dejar de responder con dureza, o incluso tomar la iniciativa para reconciliarse con alguien. Y aunque no siempre sea fácil, cada paso se convierte en una expresión real de fe, y entonces algo empieza a cambiar, no solo dentro, sino también alrededor. Las relaciones se vuelven más ligeras, el ambiente cambia,
la paz comienza a fluir de una manera diferente, porque cuando el corazón se alinea con Dios, todo lo demás empieza a ordenarse, y sin darse cuenta, esa persona comienza a reflejar algo distinto, algo que no viene de sí misma, sino de la obra de Dios en su interior. Pero aún hay algo más profundo por descubrir, porque lo que Dios está formando no es solo un cambio momentáneo, es una vida completamente rendida, preparada y lista para vivir con un propósito eterno. Y mientras ese corazón sigue avanzando en este camino de transformación, comienza a comprender algo aún más profundo, que todo lo que Dios está haciendo no es solo para este momento, sino para toda la vida. Porque llega un punto en el que la fe deja de ser una práctica ocasional y se convierte en una forma de vivir. Y es ahí donde Mateo 25 toma un significado aún más claro. No como una advertencia lejana, sino como una guía diaria, porque vivir preparado, ser fiel y amar con acciones no es algo reservado para unos pocos, es un llamado constante para todo aquel que decide caminar con Dios. Y entonces, ese corazón empieza a mirar su día con otros ojos. Ya no ve solo obligaciones, ve oportunidades. Ya no ve solo personas. Ve momentos para reflejar a Dios. Ya no ve solo problemas, ve escenarios donde su fe puede activarse. Es como si la vida dejara de ser automática y comenzara a ser intencional. Y en lo práctico, eso se manifiesta de maneras sencillas pero poderosas. Al comenzar el día, esa persona decide entregarle a Dios sus planes, aunque no sepa cómo se desarrollarán. Durante el día, aprende a hacer pausas, pequeños momentos donde vuelve a conectar, aunque sea con una oración corta y sincera. Y al final del día, en lugar de solo descansar el cuerpo, también revisa el corazón. Se pregunta con honestidad, ¿vivió con la lámpara encendida? ¿Fue fiel en lo que tuvo en sus manos? ¿Logró ver a Dios en las personas que encontró? Y sin culpa, pero con intención, aprende de cada respuesta, porque entiende que cada día es una nueva oportunidad de crecer. Y en medio de ese proceso, algo hermoso comienza a afirmarse dentro, una confianza tranquila, firme, constante. Ya no necesita señales extraordinarias todo el tiempo, porque empieza a reconocer a Dios en lo cotidiano, en una conversación oportuna, en una puerta que se abre, en una paz que llega sin explicación, y esa confianza se vuelve como una raíz que lo sostiene incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Pero también hay algo más que se vuelve claro, que al final lo que realmente tendrá valor no será cuánto se logró, sino cómo se vivió, porque Mateo 25 muestra que el corazón de Dios se inclina hacia lo que muchas veces pasa desapercibido, un acto de amor, un gesto de compasión, una decisión fiel cuando nadie estaba mirando. Y eso lleva a ese corazón a una conclusión sencilla, pero poderosa. Vivir con Dios vale la pena. Vale la pena mantenerse firme. Aunque otros no entiendan, vale la pena hacer el bien, aunque no siempre sea reconocido. Vale la pena seguir creyendo, incluso cuando hay momentos de duda, porque cada paso en fe deja una huella eterna. Y entonces, en este instante, ese corazón se dispone a orar, no desde la prisa, no desde la obligación, sino desde un deseo genuino de entregarse completamente. Señor Dios, en esta mañana ese corazón se presenta delante de ti con humildad y con gratitud. Reconoce que no ha llegado hasta aquí por su propia fuerza, sino por tu fidelidad que lo ha sostenido en cada momento. Hoy decide entregarte este día, sus pensamientos, sus decisiones, sus cargas y también sus anhelos. Te pide que lo ayudes a vivir con la lámpara encendida, que su fe no se apague en medio de las distracciones, que su corazón permanezca atento a tu voz. Enséñale a ser fiel en lo pequeño,
a no despreciar las oportunidades diarias, a usar con valentía todo lo que has puesto en sus manos. Quita de su interior todo miedo que lo paraliza, toda inseguridad que lo detiene, y llénalo de una confianza nueva que lo impulse a avanzar. Dale un corazón sensible, capaz de reconocer tu presencia en los demás, especialmente en aquellos que más necesitan amor, ayuda y compasión. Haz que sus palabras edifiquen, que sus acciones reflejen tu bondad y que su vida sea un testimonio vivo de tu gracia. Guarda su camino en este día, protege sus pasos, guía sus decisiones y dale paz en medio de cualquier situación que enfrente. Y si en algún momento se siente débil, recuérdale que no está solo, que tu presencia lo acompaña y que tu fidelidad nunca falla. Hoy decide caminar contigo, confiar en ti y vivir de una manera que honre tu nombre. Y mientras este momento llega a su cierre, ese corazón descansa en la certeza de que ha sido escuchado, de que Dios ya está obrando y de que este día no será igual. Porque cuando alguien se entrega verdaderamente a Dios, algo siempre cambia. Y con esa fe, con esa paz y con esa confianza renovada, ese corazón sigue adelante, sabiendo que está en las manos correctas. Amén.